17 de julio de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente resolvió la acción de amparo conocida por el nombre de la ONG que la promovió, Macame, Madres Cannabis Medicinal, de la provincia de Santa Fe. Allí por unanimidad confirmó el fallo de la Cámara Federal de Rosario, que a su vez había confirmado la resolución de primera instancia que había rechazado la acción. Habíamos hecho un video anteriormente donde habíamos explicado cómo se había llegado hasta esta instancia, sobre todo previo a la realización de las audiencias públicas que hubo en este caso. Recordemos que el planteo, la acción de amparo, tenía dos ejes principales. Por un lado, pretendía declarar la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la Ley de Cannabis Medicinal, la Ley 27350, que exigía para acceder de forma gratuita a los derivados del cannabis estar dentro de un programa de investigación. También el segundo de los ejes consistía en declarar la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley 23737, una norma principalmente penal que afectaba a la práctica que desarrollaba, las prácticas que desarrollaban estas madres en relación a cultivar para producir los aceites necesarios para dárselos a sus hijos con distintas condiciones, distintas patologías. Respecto del primero de los planteos, la Corte dijo que resultaba inoficioso un pronunciamiento del tribunal en función de la nueva reglamentación de la Ley 27350, puntualmente el decreto 883 del 2020 y distintas resoluciones que le siguieron. En ese sentido citó un antecedente del 2021 el caso Bustos, donde ya había reconocido ese mayor alcance de la nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal. Con relación al segundo de los planteos, el que tiene que ver con la inconstitucionalidad de las normas penales, sostuvo que debía innecesario examinar la validez constitucional de las normas penales en razón de esta nueva autorización administrativa que, según la Corte, reconfiguró el alcance punitivo de la ley penal. Pero para llegar en este segundo punto se planteó tres interrogantes. Primero, si el derecho a la autonomía individual, algo que en lo cual se basaba el planteo de las amparistas, impedía al Estado desarrollar regulaciones al respecto sobre este tópico. Ahí la Corte respondió en forma negativa, sostuvo que la intervención estatal se encuentra basada en razones de salud pública y de seguridad pública. Y sostuvo que la necesidad del Estado de articular ambas potestades justificaba el control estatal del autocultivo medicinal. Luego de ello se planteó si la nueva regulación era razonable y ahí también contestó, o mejor dicho, ahí contestó en forma afirmativa, señalando que la nueva regulación, con los requisitos de que exista una indicación médica, que exista un consentimiento informado escrito, con esos requisitos inscribirse en el registro que se creó al respecto, denominado ReproCan, y atenerse a los límites que establece la reglamentación sobre la cantidad de plantas y espacios en los cuales se cultiva y límites en cuanto a la posibilidad de transportar. En ese sentido, la Corte entendió que la nueva reglamentación resultaba razonable a esos efectos de establecer una regulación. Y como tercer interrogante, se preguntó si era necesario con esta nueva reglamentación que la Corte se expida sobre la constitucionalidad de las normas penales. Ahí la Corte sostuvo que era innecesario examinar la validez constitucional de las normas penales en razón de esta nueva regulación administrativa que reconfiguró el alcance punitivo de la Ley 23737. Ahí sostuvo que el régimen de la 27350, la Ley de Cannabis Medicinal, desplaza las conductas vinculadas al uso medicinal del cannabis del alcance del régimen penal de la Ley 23737, tornándolo inaplicable para tales supuestos, para aquellos supuestos que están comprendidos dentro de la Ley de Cannabis Medicinal. Y hacia el final, en el último de los considerandos, sostuvo que hizo una aclaración que, más que aclarar, oscurece o abre, o mejor dicho, abre distintos interrogantes sobre qué es lo que quiso decir exactamente la Corte en este punto, pero aclara que este fallo no se aplica a aquellos casos de cultivos con fines medicinales que no están autorizados. Y cita el fallo Arriola, dando a entender que sería aplicable ese criterio a esos supuestos
a ese supuesto, al supuesto de cultivos medicinales pero sin autorización, que es algo que la Corte no especifica dónde quedarían enmarcados, y también en ese último considerando aclaratorio, urge a que no haya demoras en los trámites administrativos del REPROCAN, del registro, a los efectos de poder estar autorizado, ¿no? Como comentario final se puede señalar que el fallo oscila entre lo previsible, algo de esto habíamos dicho en el video anterior, cierto sesgo prohibicionista y algunos aspectos positivos que no dejan de requerir cierta revisión, cierto análisis, un poco rumiar lo que dice la Corte. Por un lado, es importante que la Corte haya tratado este tema en audiencia pública, claramente lo pone en agenda, reconoce la importancia de este tema, esto es un aspecto positivo. Por otro lado, ratificó lo que ya dijo en un antecedente del año pasado, el caso Bustos, donde ya había reconocido el mayor alcance de la nueva reglamentación, con lo cual en este sentido no dijo nada nuevo, más que ratificar lo que ya había dicho. Por otro lado, resulta previsible que señale que el mayor alcance de la regulación administrativa de alguna forma limita la operatividad de la ley penal, y también abre el interrogante sobre si esta misma lógica, esta misma forma de interactuar entre la regulación y la ley penal también será aplicable a otros supuestos, como por ejemplo el del cáñamo industrial, los cultivos de cáñamo no psicoactivos. De hecho, el fallo menciona una nueva ley, la 27669, que se dictó hace poco tiempo atrás y que también avanza sobre la regulación del cáñamo, no con fines medicinales sino con fines industriales, e incluso abre la posibilidad de pensar qué pasará con otras sustancias estupefacientes, sustancias psicotrópicas que tienen un similar estatus jurídico al del cannabis, si puede llegar a pasar un poco lo mismo. También se advierte un cierto sesgo prohibicionista, ya que un poco la Corte dice algo así como todo lo que no está dentro de la regulación administrativa pareciera quedar alcanzado por la ley penal, y ahí omite la posibilidad de que pueda haber sanciones administrativas frente a determinados apartamentos, sobre todo por las menciones, por la mención que hace de ciertas leyes que tienen sistemas administrativos sancionatorios. Tampoco la Corte define si la fórmula que tiene la ley penal en el artículo 5, en tanto dice el que sin autorización o con destino ilegítimo, y luego enumera varias conductas, entre las que está precisamente el cultivo y otras dentro del artículo que engloba los delitos de tráfico. Ahí la Corte no definió si se trataba de una misma cosa o si se trataba de dos cosas distintas, algo que ya se había planteado en las audiencias públicas como cuestión, o dicho de otra forma, si puede haber supuestos donde aún sin autorización puede haber un destino legítimo que no esté alcanzado por la ley penal, sin perjuicio de que pueda constituir una falta administrativa. También esta última aclaración que hizo en el último de los considerandos sobre el cultivo con fines medicinales no autorizados, y si aplica o no el fallo Arriola, esto no termina de quedar claro. Es posible interpretar que en ese supuesto, pese a no aplicar este fallo, sí sería posible aplicar el fallo Arriola, e incluso abre el interrogante sobre si también el fallo Arriola es aplicable a cualquier cultivo de cannabis, sea con fines medicinales o sea con otros fines. De hecho, esto implicaría un reconocimiento de las prácticas de tribunales penales inferiores, que ya tanto en casos de cultivos con fines medicinales como en cultivo para el propio consumo, han hecho extensivo el criterio de Arriola, ¿no? Pero la Corte no lo termina de especificar, ahí queda mucho para interpretar. Un elemento interesante es que reconoce el certificado del REPROCAN como prueba fehaciente y autosuficiente de estar dentro de la regulación. Esto es importante porque luego de este nuevo decreto y las resoluciones que se dictaron en consecuencias, las agencias penales, aún pese a encontrarse con personas registradas, aún así
hizo operar la ley penal, ¿no? Entonces, en este sentido es importante lo que dice la Corte. Hasta acá un breve resumen de este fallo que, como decíamos, en parte es previsible, ya lo habíamos dicho en el video anterior, en parte no deja de tener un sesgo prohibicionista y de algunos considerandos se pueden extraer algunas notas positivas que hemos intentado reseñar. Así que bueno, seguiremos rumiando este fallo y sus considerandos.